Listo, empezamos a grabar la clase. Sí, sí, miren, me trajeron huevitos. Me trajeron huevitos, ya, de Pascua. En realidad los encontré. Así que comencemos, chiquillas y chiquillos. Eh, ¿Qué les pareció la clase pasada? ¿Entendieron con respecto a todo el tema de el tema del análisis FODA y la matriz FODA? ¿Les quedó suficientemente claro? Sí, ¿les quedó suficientemente claro? ¿Qué dudas tienes, Ricardo? Mañana debería ir a comprar temprano, pero temprano, ir a comprar, y dejarlo allá, y después voy a venir. Claro. Porque hoy día con todo lo que hicieron, después de la muestra se queda en el sitio, y ahí quedaron. Yo no escucho ningún audio, Stenka. Ninguno. Está todo calladito. Yo no escucho nada. De verdad que no escucho nada. No, no escucho nada. Puede ser los perros que están ladrando. Eso, sí, que hay un perrito acá, aquí los perritos aquí son buenos para ladrar. Ya, no sé cómo se bloquean todos los micrófonos. Déjenme ver cómo lo hago. ¿Están todos los micrófonos apagados por lo que yo veo? Ya, ahí están todos silenciados. Están todos silenciados. Sí, las diapos están subidas. Ya, por favor ingresen a su aula virtual los que no lo tienen y bajen el PDF. Ya, están las diapos. Ya, acá está la diapo, por favor bájenlas o véanlas. Están en el aula virtual. Entonces vamos a seguir con la siguiente unidad, ya, que tiene que ver con respecto a el análisis estratégico, en este caso las 5 fuerzas de Porter. Pues bien, comencemos entonces porque así nos desocupamos más tempranito, chiquillas y chiquillos. Aquí yo les puse bueno, ahí ustedes pueden ver la diapositiva, que este es el compadre que estamos siempre hablando, pues el Michael Porter, ¿ya? Gurú de todo este tema, referente mundial sobre la estrategia y competitividad de las empresas. Y en ese sentido, aquí él establece que la verdadera competencia consiste en crear valor y no vencer a los rivales. O sea, nosotros cuando estábamos viendo la clase pasada, nosotros dijimos de que había algo relevancia con la ventaja competitiva o la creación de valor. Y en ese sentido, eso es lo que vamos a ver esta clase, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, según lo que nosotros queremos con las metas, ¿ya? De definir cómo la empresa o institución va a competir, los objetivos de crecimiento de la rentabilidad, la participación en el mercado, la sensibilidad social, etcétera, va a haber una rueda, por así decirlo, como dice este autor, de varias, por así decirlo, líneas de trabajo. Las líneas de productos, los mercados meta, el marketing, las ventas, la distribución, la producción propiamente tal, la mano de obra, las compras, la investigación y desarrollo, o como ustedes a veces lo pueden ver como I+D, y las finanzas y control. Entonces, nosotros se dan cuenta que aquí las fuerzas y debilidades de la compañía y las oportunidades o riesgos de la industria económicos y técnicos, aquí ya estamos viendo, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con respecto al análisis FODA,
¿ya? Factores externos, factores internos. Toda esta primera parte de acá, de este cuadro, o de este esquema, es lo que nosotros llamamos el análisis FODA, que es lo que estuvimos conversando la clase pasada. Sin embargo, también en el contexto que se desarrolla la estrategia competitiva de una organización, tenemos los valores personales principales de los ejecutivos, o los valores de la empresa, los valores de la institución, o los valores de la entidad pública, y las expectativas sociales generales, que se refiere más que nada a cuál es la posición en la sociedad que tiene o en la industria, ¿ya? Entonces, las famosas 5 fuerzas de Porter, yo aquí les puse dos tipos de esquemas. El primero, que está en blanco y negro, es el esquema tradicional, que es el que aparece en la revista Harvard Review, que está dentro de su bibliografía, ya acuérdense. Y las 5 fuerzas de Porter explicados en un esquema mucho más, por así decirlo, amigable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros tenemos una amenaza de nuevos entrantes, o sea, quiere decir que amenaza a nuevos entrantes, toda industria atractiva atraerá nuevas empresas. Nuevos entrantes significa que yo tengo una industria. Acuérdense que una industria es el conjunto de empresas, ¿cierto?, produciendo un mismo bien o servicio o parecidos que se relacionan entre sí. Eso es una industria, ¿ya? Una empresa es una entidad productiva. Esa es la diferencia. Cuando yo hablo de industria, yo estoy hablando como del mercado o de la industria, es que no hay otra palabra para diferenciarlo. O sea, la industria de computadores. La industria de computadores tiene numerosos o distintos, por así decirlo, empresas como HP, Dell, etcétera. Exacto, global, Alejandro. Entonces, cuando uno tiene el tema ¿cómo se llama? De la empresa, ustedes como pueden ver acá, perdón, ustedes como pueden ver acá, entonces cuando uno está dentro de una nueva industria o una industria emergente, siempre van a querer entrar más empresas o más organizaciones, ¿ya? En el sector público igual es difícil aplicar un poco Porter por un tema de que el Estado tiene el monopolio de la producción o el otorgamiento de muchos servicios. O sea, por ejemplo, la cédula de identidad no la puede otorgar otra institución más que no sea el registro civil, porque sería ilegal que otra empresa o institución pública les entregara un carnet, ¿cierto?, que les identificara quiénes son ustedes, el número de RUT, ¿cierto?, y etcétera, etcétera, o sea, la identificación que ustedes tienen. Ya, tanto la cédula de identidad como también el pasaporte, que son como los dos más o menos grandes documentos de identificación personal, porque ya está después la licencia de conducir, que la otorga cualquier municipalidad, pero que está estandarizada a nivel nacional. O sea, si yo saco la licencia en Maipú o saco la licencia en Puchuncaví, las dos licencias van a ser igual, solo van a cambiar los lugares donde yo saqué la licencia, ¿ya? Por eso Chile es un país unitario. Entonces, en ese sentido, entran nuevos entrantes, vaya redundancia, o nuevas empresas a la industria. Después tenemos los proveedores, o el poder de negociación de los proveedores. En ese sentido, su capacidad para poner las empresas bajo presión. Y aquí la gente que trabaja, no sé si ¿cómo se llama?, en compras públicas o en algo parecido, me puede dar la razón o por lo menos decir su experiencia, o sea, o los de que trabajan en finanzas, o contabilidad, o etcétera, abastecimiento. Me refiero a que los proveedores, al proveer de la redundancia o surtir de las materias primas, servicios o etcétera que necesitan las empresas o organizaciones para poder crear sus metas y objetivos, ellos tienen la potestad, por ejemplo, de poder negociar montos de dinero, contratos, también abastecimiento de esos, si son bienes o servicios, formas de pago, etc. Y se los voy a graficar con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, Marcia Vega me puede también dar la razón, no sé si ella puede colaborar con eso. Miren, en los hospitales públicos, ustedes saben de que son instituciones que proveen un servicio
¿cierto? Pero esos servicios requieren hartos insumos, ¿ya? Como también otras instituciones del Estado, como el registro civil que requiere muchos insumos como por ejemplo papel, tinta, etcétera, o papel especializado para hacer las cuestioncitas del RUT, etcétera. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en que el hospital, por deuda histórica y un montón de otras cosas, se queda sin plata. Al quedarse sin plata, el hospital sigue requiriendo, por ejemplo, las gasas, los medicamentos, las tórulas, etcétera. O sea, necesita los insumos, medicamentos y otras cosas para poder funcionar y poder otorgarle la salud a los pacientes, ¿cierto? Y a los usuarios. En ese sentido, muchas veces al no tener dinero, no tener caja o al no tener presupuesto para poder comprar esas cosas o hacer las licitaciones, se niega la orden de compra, ¿cierto? O el certificado de disponibilidad presupuestaria, no, da que no, y por lo tanto no se pueden comprar, por ejemplo, suero, algo tan simple, o paracetamol. Entonces, en ese sentido, el proveedor no le va a despachar al hospital, ¿cierto? Hasta que le pague una cierta cantidad, que le pague o la deuda total que le tiene de envíos anteriores, que ya estaban pagados y estaban pactados por una licitación o trato directo, o negociar una cierta cantidad de pago a la deuda que se tiene, que generalmente es el 50, 30%, dependiendo del proveedor, y ahí ellos desbloquean, ¿cierto?, al hospital y les envían los insumos, ¿ya? Por otra parte, los otros insumos clínicos, que a veces son muy pocas empresas o casi una sola la que lo hace o lo trae a Chile o lo importa, se puede negociar con directos y obviamente su valor se eleva por las nubes. O cuando ya el hospital o la institución pública de salud ya tiene bloqueados todos los proveedores y los proveedores no le quieren vender y no le quieren hacer envío porque no paga, porque no tiene dinero, no tiene la factibilidad presupuestaria, entonces lo que hacen es buscar otro proveedor, ¿cierto?, que pueda hacerlo, pero lo hace por la modalidad de trato directo, y esa modalidad de trato directo implica que en vez de costar 5 pesos cada bolsita de suero, va a costar 30, 40 o 100 pesos, y eso repercute directamente. No sé si me entienden más o menos el gran poder que tiene el Estado, ¿ya? En el sector privado pasa algo muy parecido, pero va a depender de qué tipo de proveedor es. Por ejemplo, los proveedores de los supermercados, que son generalmente pequeños agricultores, que son pequeños carniceros o pequeñas empresas que les reparten, pymes que les reparten ciertos, ¿cómo se llama? Insumos, que en este caso son productos alimenticios. Siempre lo tengo entendido que las empresas de retail o las empresas de supermercado actúan como un conglomerado, y ese conglomerado eh, les surte, ¿ya?, estos insumos o estos productos, y les pagan casi a 90 días. Ahora tengo entendido que hay una ley que se obliga a todos los proveedores a pagarle en 60 días, que también lo aplica al Estado y que lamentablemente no se aplica en todos los sentidos, porque lamentablemente el sector público no tiene una capacidad de pago como lo tiene. Exacto, la normativa de pago a 30 días, eso salió en el gobierno de la Bachelet, pero lamentablemente a veces el sector público no tiene la capacidad para pagar en 30 días, yo se los digo porque lo he visto, o sea, yo he visto facturas que están hasta 180 días, lo ideal es que sea 30 días, pero eso va a depender también de la deuda histórica o la deuda de arrastre que tenga la institución, que generalmente en el sector salud es muy común que hayan deudas de arrastre de 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos, y que se vayan matando las facturas que son de mayor peso, y ahí va a depender de la estrategia del agente de finanzas o del subdirector o subdirector administrativo, ¿cierto?, del director y directora de la institución, que quiera. Y siempre son dos la estrategia: o cancelo la deuda de facturas de mayor monto, o las deudas de mayor plazo. A veces las 12 están en una misma factura, a veces una factura que lleva más de 180 días, o supongamos ya lleva 10 meses ahí dando vueltas,
Y es una factura de 30, 300 millones de pesos, 400, 500 millones de pesos. Otras veces se dan de que es una factura que lleva solo 90 días o 30 días, pero es una factura de 1.300 millones de pesos, por ejemplo. Y generalmente esos son facturas grandes a los laboratorios, por ejemplo, que hacen los reactivos para hacer, por ejemplo, la PCR para confirmar o descartar el coronavirus, por ejemplo. O también tenemos facturas que pueden ser de 200 lucas o 100 lucas, pero la cuestión lleva como 3 años ahí dando vueltas en los pasivos. ¿Mm? Sí, pero más que la burocracia del sistema, Paola, tiene que ver más que nada con la capacidad de pago que tienen instituciones. O sea, yo he visto instituciones públicas como el Ministerio del Interior o los servicios públicos descentralizados como la Superintendencia, o la Contraloría misma, u otras entidades, o el ISP, etcétera, que ellos pueden pagar y pueden tener la regla a lo más hasta 90 días, lo cual es súper bueno. Pero hay otras Pero hay entidades otras que... entidades que Hay un micrófono hay un abierto. micrófono abierto. Ya. Pero hay otras entidades como los hospitales públicos, o la Seremi Salud, o la Dirección del Trabajo, o que ahí tenemos gente acá que trabaja ahí, o las oficinas, por ejemplo, de gobiernos regionales que dependen muchas veces de platas centralizadas. No se pueden llegar y gastar el presupuesto completo finiquitando deudas arrastradas, ¿ya? Ahora, igual, mi ejemplo es acá porque salud es un ejemplo muy especial, donde ha habido una deuda histórica gigante y ahí la Marcia y la otra querida alumna que trabaja en FONASA nos pueden dar cátedra de eso, ¿ya? Pero por lo general el sector público siempre tiene que tratar de ajustarse a los presupuestos. Ahora, ustedes están viviendo en carne propia, como me contaron hace dos o tres clases, que muchos de ustedes están viviendo recortes presupuestarios para trasladarlos a salud y poder, por ejemplo, tener respiradores o pagarles a las clínicas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los proveedores, y toda esta vuelta que me di, es para decirles que los proveedores tienen una gran capacidad de negociación. O sea, sin proveedores, por ejemplo, miren, ustedes, ¿quiénes creen ustedes? Y aquí ustedes pueden hablar, pedir la mano y hablar por el micrófono o por el chat. ¿Quiénes son el gremio de proveedores que más tiene poder en este país? Es una pregunta. Si me la pueden contestar, estimadas y estimados. Cualquier rubro. Por ejemplo, en el rubro de alimentación. Sí, los camioneros totalmente. Pero los camioneros no son proveedores, ¿eh? Los transportes y los transportistas son por así decirlo, es un gremio económico muy importante de logística. Los transportes son logística y son como intermediarios, es un producto intermedio. Yo estoy hablando de los proveedores. Un ejemplo es en el rubro de la venta al por mayor o mayorista y minorista, son, por ejemplo, los feriantes o los productores ¿cómo se llama?, de pequeños y grandes productores de hortalizas, por ejemplo. Ellos tienen el poder. Ellos, por ejemplo, la tontera y cortan los suministros a los supermercados en menos de una semana, murieron todos sus alimentos perecibles. Iba al supermercado y no encontraba ni un tomate. Totalmente. La COPEC, en cuanto a la parte de proveedor de combustible, sí, pero aquí se da una cosa muy interesante en Chile, que hay muchos rubros, industrias, ya que estábamos hablando de las industrias, que son imperfectas. Ustedes, cuando vean o han visto o lean el tema de economía, me recuerdan si podemos alcanzar una clase, de hacer una pequeña clase de economía para que podamos estar todos al tono. En Chile hay muchos mercados imperfectos. De los combustibles es uno de ellos. Porque si se dan cuenta, ahora se ha abierto más. Y tenemos COPEC, Shell, la ESO creo que ya no existe. Hoy se me cayó el carnet.
creo que está Petrobras, y he visto como 2 o 3 como JBL y 2 más que no me acuerdo, ¿ya? Pero si se dan cuenta, son 4 o 5 distribuidoras, porque al final de cuentas ellos son distribuidores de combustible, porque el combustible llega y centralizadamente la ENAP es la que distribuye los combustibles a empresas para que los refinen. Que hay varios puntos, hay un punto en Punta Arenas, otro en el norte que no me acuerdo, y acá en Quintero. Esos son los 3 puntos que tiene. ¿Ya? Sí, por la Shell. Sí, pues, es una industria, la industria de los combustibles. Lo que pasa es que la industria de los combustibles es una industria más o menos cerrada con oligopolio. ¿Qué quiere decir oligopolio? Que son pocos oferentes. Por ejemplo, otro caso muy evidente son las farmacias. En Chile existe, y ustedes van a decir la colusión. Sí, existe una colusión. Sí, la FP totalmente, Marcia. O sea, ese es un caso evidente de colusión, pero eso es porque la ley les faculta o les permite hacer un oligopolio. ¿Y por qué digo un oligopolio? Sí, totalmente en desacuerdo. Sí, el papel también. De hecho, el papel es mucho más cerrado porque tenemos a la celulosa Arauco y creo que otra más y no existen más. Sí, porque los proveedores... no estamos hablando acá de proveedores, estamos hablando ya de industria, porque me hicieron la pregunta de industria. ¿Ya? Ya no pueden ser la AFP. A ver, separemos. Primero empezamos a hablar de la industria y después los proveedores. En la parte de los proveedores, no, los AFP son proveedores, porque ellos producen un servicio que está facultado por la ley y es obligación. ¿Ya? Pero sí es una industria económica. Los oftalmólogos, bueno, hay otro peor, los anestesistas, querido Juan. Eso sí que eso es ese sí que es un monopolio horriblemente complicado. Porque si tú te pones a dar cuenta, tú cancelas ¿y qué es lo que pasa en el sector público? ¿Qué le puedes preguntar a la Marcia? Los anestesistas le da la tontera y no aceptan el contrato que es para las licitaciones, los tratos directos, y se te dejan las operaciones o las cirugías botadas y ahí quedaron los pacientes. Igual oftalmólogo es más fácil. Es más fácil porque los oftalmólogos, hay mucho más oftalmólogos que anestesistas, en cambio anestesistas hay menos anestesistas, y los anestesistas son súper necesarios, porque tú no puedes operar a un paciente de una cirugía menor o mayor para adelante sin un anestesista, porque el protocolo te lo impide. ¿Cachai? Exacto, sin pase anestésico no hay cirugía, por lo tanto, si no hay, y más encima, todo comienza cuando el paciente va a consultar al poli, ¿ah? Y decir, me tengo que operar de una hernia. Y si no está el anestesista ahí dando vueltas para darle el pase de anestesia, sonó. Entonces, ese es peor que el oftalmólogo, Juan. Entonces, como vamos diciendo, la capacidad que tienen, y bueno, el anestesista es un buen ejemplo de los proveedores. Porque es un proveedor, porque son y estamos hablando de la provisión del recurso anestesista cuando, sí, pero tú sabes muy bien, Marcia, que si tú dejas mal hechas las bases o en las bases no aplicas sanciones o las sanciones son muy blandas, el gremio de anestesistas, que generalmente están dentro de sociedades de anestesistas, simplemente se retira y se va a otro hospital. Porque aquí estamos hablando de cirugías electivas fuera de horario, no estamos hablando de las 22, 11 horas que hacen los niños en su horario de funcionario. Estamos hablando de un servicio que tienen que hacer y que ellos proveen. Y lamentablemente, que hace muchos gobiernos atrás destaparon la olla o les dieron la posibilidad de armar sociedades para proveer cirugías extra en horario no funcionario, estoy hablando de las 5 de la tarde en adelante, y los fines de semana, ¿cierto? Y tú lo que hiciste fue lograr construcción de mayor sueldo, de mayor remuneración a estos especialistas en base a una estructura artificial, que no es sostenible en el tiempo porque tú necesitas mucho más dinero, presupuesto,
para poder mantenerla, porque cada vez se reajustan los valores, cada vez son más las cirugías que hay que hacer, ¿cierto? Cada vez más se hacen más cirugías, bueno, hasta antes del coronavirus, se hacían más cirugías y hay metas sanitarias, hay listas de espera GES y listas de espera no GES, que tienen que sacarse, porque además son pacientes que están esperando. Entonces tú no tienes lo suficiente anestesista, el hospital no te provee lo suficiente anestesista en el sentido, y si es docente asistencial, con cueva sacan 2 o 3 al año y ellos después se van a la privatemia, porque ganan más plata, ¿cachai? Entonces, de hecho, un ente paradójico, en el hospital que yo trabajaba, a los anestesistas no les gustaba ser contratados 44 horas, como trabajan ustedes, sino que les gustaba ser contratados 11 horas. Ahora se puede contratar solo 11 horas y lo demás era puro honorario, honorario y honorario. Sí, pues por eso ahora se pretende generar convenios solo por GRD. Y yo lo entiendo súper claro. Yo fui jefe de GRD y en ese sentido lo entiendo perfectamente porque eso va a depender de la producción del GRD, o sea, de un punto de vista estadístico, de cuánta frecuencia tenemos de las GRDs que se están produciendo o que se están atendiendo, a la vez con el índice de severidad que tiene cada paciente. Ahora, el problema de eso es que no todos los hospitales tienen un sistema el sistema de GRD bien cimentado, me explico. Todavía hay algunas yayitas en el sentido de cómo se, cómo se codifica, a pesar de que todos los hospitales ya pasaron la meta de codificar al 100%, todavía hay algunos hospitales que codifican, o sea, hay que hacer auditorías clínicas para eso, pero la codificación es ahí eso. Sí, por supuesto que vamos a ver otras áreas, respondiendo a la Evelyn, Sandra, ¿ya? En otras áreas, por ejemplo, supongamos el Ministerio del Trabajo. Supongamos en el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles serían los proveedores, ¿cierto?, del Ministerio del Trabajo? Los que trabajan en el Ministerio del Trabajo o en la Dirección del Trabajo, ¿cuáles creen que son sus proveedores como institución? O Zenca, ¿cuál crees tú que son tus proveedores, cierto, en el ámbito de la capacitación como Sense? Las OTEC, perfecto. ¿Qué pasa si un OTEC, disculpando el lenguaje, se te bota llora y no quiere hacer el curso y te deja la licitación o el cupo o la cuestión botada a la empresa o a la función pública que le ibas a realizar? Sí, Marcia, hay métodos para sancionar y eso va a depender también de cómo están escritas las bases. Totalmente. Pero ¿qué pasa con la empresa que tú vas o las personas que tienen que capacitarse si esa empresa no está? ¿Tú pasas a la siguiente que está en la lista o llamas a otra licitación o a otro llamamiento, por así decirlo? Muy bien, Pedro. ¿Ven? Se dan cuenta que, de hecho, en la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, ellos trabajan mucho con lo que son las organizaciones gremiales. Entonces, ahí las escuelas sindicales que yo era súper lego o ignorante del tema, o sea, yo no sabía que existían eso del tema de las escuelas sindicales, donde yo vi muchos dirigentes cuando yo trabajaba en el hospital yendo a estas escuelas. Y los programas pro empleo, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, los proveedores tienen cierto poder o cierto poder para poder negociar con la empresa o la institución donde yo estoy trabajando. Entonces, es bien complicado de verlo en el sector público, chiquillos, porque el sector público, como tiene el mandato, le va a hacer muchas cosas, es como el único que lo hace. Pero, por ejemplo, si lo veo, por ejemplo, si yo soy un gerente de una sucursal de una sucursal, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Santa Isabel, de Santa Isabel, ¿ya? ¿ya? Entonces, Entonces, ahí sí, no, se veía alguien había un micrófono que estaba abierto, tranquilos, ¿ya? Entonces,
Sí, sí, es que ahora aprendí cómo silenciarlos. Eh, entonces, si yo soy, por ejemplo, el administrador de un supermercado, por ejemplo, de Santa Isabel, no sé, de cualquier lado, por decirlo, o el Jumbo, o Líder, lo que sea, ¿ya? Yo tengo que velar, por ejemplo, porque mis proveedores, por ejemplo, me repartan o me entreguen los productos de manera que estén frescos, que si son perecibles y los no perecibles que estén dentro de rango, que no estén rotos y toda la cuestión, y yo tener que pagarle a los 30 o 90 días, ¿cierto? Oportuno, exactamente. Entonces, pero yo también les tengo que pagar, pero ellos me pueden, al tiro te contesto, Carlos, eh, pero el, entonces, si el proveedor tiene esa capacidad, perfectamente, si yo no cumplo, que pasa muchas veces en el sector privado, yo no cumplo, ¿cierto?, en pagarle a a los 90, a los 30, 90, 100, a los 30, A los 60, 30, 60, tiro, tiro. a los 30, 60 o 180 días, eso le permite a la empresa, por ejemplo, no despacharme cosas, no despacharme productos, no despacharme la mercadería que yo necesito. ¿Por qué? Porque nosotros no lo hemos cancelado o hemos tenido una política muy agresiva con ellos, ¿cierto? Y ellos perfectamente me pueden cortar el flujo independiente que si tenemos, por ejemplo, un contrato. Y de hecho, hay muchas batallas legales del ámbito civil con respecto a eso. Entonces, en ese sentido, es complejo. Sí, lo que pasa es que el trato directo no es que sea más caro, lo que pasa es que el trato directo está hecho porque tú por vía licitación, o sea, el concepto, la definición de trato directo, esto es un paréntesis, el concepto de trato directo es una modalidad de compra en la cual la licitación privada y pública no te permite, por ejemplo, comprarlo así con licitación. Y la ley tanto el reglamento de compras como también la ley de compras públicas, me acuerdo que el artículo 8 es del reglamento, y el otro creo que el 10, no me acuerdo bien, pero sí el 8 es del reglamento, que establece una lista de cuáles son las causales que tú puedes originar con el trato directo, como por ejemplo, que es el que más común, es el proveedor único, o sea, es la única empresa que me da este producto para poder hacer, no sé, mouse, mouse público, por decir una tontería. Entonces, esa empresa es la única en el país que hace estas, ¿cómo se llama? Los componentes de este mouse, ¿cierto? Entonces, eh, tú tienes que negociar con la empresa los términos de referencia, como los términos, el trato de directo y con los términos de referencia que tú vas a hacer, porque al final de cuentas tú le vas a comprar directamente a esa empresa con un decreto o una resolución, ¿cierto? Las condiciones, muchas gracias, Marcia. Con las condiciones, ¿ya? Y esas condiciones, ¿cierto? Incluso pueden ser 90 cosas. Deme un momento, por favor, chiquillos. Ya, disculpen, chiquillos, igual se había entrado un perro de unos vecinos y tuve que sacarlo. Ya, así es que... Ah, claro, que ahora existe compra ágil, que eso ya no fue hace muy poco, así que yo no lo cacho mucho. Ya, así que eso podemos verlo, ¿ya? Sigamos con con lo siguiente, que en este caso serían los clientes, ¿cierto? Ya vimos los proveedores, ¿cierto? Los nuevos entrantes, y ahora el poder de negociación de los compradores, en este caso los clientes. Y que aquí se define como la capacidad de los clientes para poner la empresa bajo presión. O sea, por ejemplo, si yo soy una empresa de telecomunicaciones,
se dan cuenta que a veces las empresas de telecomunicaciones tienen un servicio demasiado deficiente, por así decirlo. O sea, te prometen una cosa, no se cumplen, o de las cosas que te ofrecen no se cumplen en un 100%. Entonces tú como cliente puedes, por así decirlo, dicho un buen chileno, apretar a las empresas, ¿cierto? Apretarlas, hasta que cumplan las cosas. Y para eso también se creó y se implementó el Servicio Nacional de Consumidores, también y se le dio, entre comillas, mayores, por así decirlo, prerrogativas legales para poder perseguir judicialmente a estas empresas. Se creó un portal, tengo entendido, donde uno puede ingresar su reclamo y puede, por ejemplo, con plazos. Y ahí sí, ahí debe estar mejor el audio, Enrique. O sea, perdón, Alejandro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el cliente, y en este caso, aquí es bien fácil de explicar en el sector público porque son nuestros queridos y queridas usuarios. ¿A cuántos de ustedes no les pasa? Yo sé que quizás no todos trabajan en el área de OIRS o de gestión de usuarios, pero quizás habrán pasado, conocen a alguien que trabajen ahí, lo han visto, les ha tocado en algún momento responder parte de un reclamo que por la ley de transparencia, ¿cierto? Les da plazo, ¿cierto? Para responderlo. Y en salud, por ejemplo, mucho peor porque en salud la ley de derecho del paciente es más todavía complejo y te pide 15 días como máximo para responderlo a un usuario por cualquier queja. Imagínense, Evelyn nos dice que trabajó años en red de sucursales de FONASA Buga y los reclamos son todo pan de todos los días. Yo creo que el NAC es una institución perfectible. Desde mi punto de vista personal, como colegas de ustedes, yo creo que es perfectible. Creo que todavía no tiene las herramientas claras para poder hacerlo, pero yo creo que si existiese la voluntad política de la izquierda, de la derecha, el norte, centro, sur, se podría hacer algo, pero por eso te digo, Marcia, es una entidad perfectible. No digo que sea totalmente mala, pero tampoco es lo suficiente. Si tuviera las facultades legales, ¿cierto? Como un tribunal contencioso administrativo, como lo son el caso del Servicio de Impuesto Interno y la Seremi, que sí pueden, ¿cómo se dice? Tomar facultades desde el punto de vista de otorgar sanciones. ¿Ya? Porque el Senado no da sanciones, es como dice bien Marcia, es muy bien Ricardo, o sea, un león ciante, o sea, ruge, habla, pero no hace nada más, pues. Entonces, al no ser como la Seremi o cualquiera de las Seremi, porque tengo entendido que muchas Seremis tienen, no solo la de salud, también la Seremi de educación, la Seremi del trabajo, todas las Seremis tienen facultades para poder otorgar, para poder sancionar, ¿ya? Exacto. Porque si fuera como las atribuciones que tiene la Seremi, por ejemplo, Marcia, por ejemplo, la del trabajo, la Seremi de educación, para no seguir tanto con salud, ¿ya? Porque yo los debo tener aburridos con salud, la sanciona. Y sanciona, por ejemplo, a los colegios, por ejemplo, cuando hay bullying, y sanciona a las empresas o a los empleadores que se portan mal o o violan la ley, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, al CERNAC le falta de su estructura orgánica un tribunal contencioso administrativo. ¿A qué te refieres, Janet? Pero, a ver, Janet, estamos hablando del CERNAC, ¿cierto? O estamos hablando de las denuncias, porque dice, lo digo porque trabajé en un juzgado de policía local tramitando muchas causas. Estas causas son contra las empresas, que es lo que, por ejemplo, yo hago una denuncia contra el CERNAC porque, por ejemplo, me hicieron un servicio pésimo, o estamos hablando, por ejemplo, del tema del trabajo.
por ejemplo, de una sanción a los empleadores. Ah, perfecto. Yo sigo insistiendo, pero por eso le estoy diciendo, yo no soy experto en el CERNAC y yo no les puedo decir más de esas cosas, yo no soy experto. Yo lo que puedo decir es que el CERNAC es perfectible, pero a ver, vayámonos más a lo técnico, ¿ya? El CERNAC es perfectible. En el futuro se puede legislar para que tenga mayores atribuciones y pueda tener mayores temas de sanciones, ¿ya? En ese sentido, en ese sentido, eh, yo lo doy como ejemplo en el sentido de que puede ser más perfectible, ¿ya? Pero ¿por qué voy con el tema de los clientes de las cinco fuerzas de deporte? Porque son ustedes o nosotros como los consumidores lo que tenemos como clientes de las empresas, o en este caso de la función pública, ¿cierto? De la institución pública, la capacidad para poder presionar y establecer a la empresa como una presión. O sea, por ejemplo, ustedes en sus respectivos lugares de trabajo público, perfectamente yo puedo ir al OIRS porque algunos de ustedes esto es ficción por si acaso. Ustedes, por ejemplo, me miraron feo cuando me atendieron, ¿cierto? Por decir una tontera que es algo muy común en todo caso. Entonces, yo entamplo una denuncia, más que una denuncia, un reclamo, me lo veis, diciendo que la señorita tanto, ¿cierto? Eh, claro, o sea, el CERNAC es un intermediario donde después que ya el CERNAC pasa sus atribuciones, se hace la denuncia a los juzgados y ahí pasa a la justicia ordinaria. Ahí ya pasamos desde una institución del Estado central o del Poder Ejecutivo, pasamos al Poder Judicial. Y ahí ya empieza toda la maquinaria de los plazos y los procedimientos que tiene el Poder Judicial. Y ahí ya es otro cuento. Entonces ahí ya vamos hacia otro, hacia otro lado, ¿ya? Bueno, dejemos hasta acá el ejemplo del CERNAC, ese es solo un ejemplo. Y más que nada, ustedes yo creo que deben tener muy en cuenta el tema de los clientes o usuarios que tienen el poder para hacer muchos cambios o para hacer bastantes presión a la institución y a la organización. Como por ejemplo, en muchas organizaciones públicas hacen cuentas públicas y estas cuentas públicas van dirigidos, en estricto rigor, además de las autoridades, hacia sus usuarios o sus clientes. ¿Ya? Entonces, muchas veces la gente pide explicaciones. No sé cómo lo serán en otros organismos públicos. En salud, a variar, hay comités de consultivos de usuarios. O sea, la ley y la estructura administrativa establece o le da cabida para que los usuarios de salud se organicen, ¿cierto? Y tengan representación o por así decirlo, sean tomados en cuenta dentro de las decisiones directivas de los hospitales, de los servicios de salud y del ministerio, ¿ya? También en FONASA y en otras reparticiones públicas de salud, ¿ya? Me imagino que en otras entidades públicas debe haber algo parecido, ¿ya? Porque ahí tiene que ver un tema con la ley de derecho y deber del paciente. Pero imagino que la ley de transparencia y el tema de la probidad pública les exige a las otras entidades públicas también contestar los reclamos según la ley y los plazos establecidos y tener también procedimientos e instancias como para conversar con la gente, conversar con los usuarios y poder recabar información o poder hacer un trabajo mancomunado, ¿ya? Mira, depende, Carlos, porque como cliente uno puede asociarse, y en este caso está creo que la Conadeus o algo así, que es como la corporación o la confederación de consumidores, donde ellos actúan como una entidad para poder, por ejemplo, denunciar todas estas conductas agresivas o poco éticas de las empresas. No, es que las entidades públicas, ¿por qué no es la entidad pública? Porque garantiza la ley garantiza que las personas, los usuarios de las entidades públicas puedan tener un sistema en el cual puedan reclamar o puedan
felicitar también, porque no todo reclamo, también hay felicitaciones, ¿cierto? O dejar sugerencias, por eso se llaman OIRS cuando se crearon. ¿Qué significa la OIRS? ¿Qué significa la sigla OIRS? ¿Ven? Muy bien, Amelia. O sea, informaciones, reclamos y sugerencias. Yo informo al usuario todo lo que necesita, los reclamos que tiene y las sugerencias y bueno, también las felicitaciones, que la F no como que no pegaba mucho con la cuestión, entonces por eso no le pusieron la F, pero sí tiene que ver también con reclamos y felicitaciones, ¿ya? Sí, bueno, pero hoy en día también existen plataformas electrónicas donde uno puede hacer estas cosas. De hecho, uno puede meterse a transparencia y todas esas cosas. Uno puede hacer por muchas vías, uno puede hacer un reclamo, felicitación o solicitud de información también por transparencia, por ejemplo. ¿Ya? Eso tiene que ver con los clientes, ¿ya? O los usuarios. Y por último, tenemos la amenaza de productos o servicios sustitutos, que significa, el número 4, que significa que están siempre presentes y listos para reemplazar los productos de la empresa. Esto ya tiene que ir más con el sector privado, aunque el sector público a veces tiene algunas, por así decirlo, doble pega o doble trabajo que hacen dos instituciones paralelas y después se arregla. Por ejemplo, muchas veces la Seremi de Salud y el SAC tuvieron la misma pega de fiscalizar, por ejemplo, la gente de las carnicerías o tema de la producción de carne, ¿cierto? Hasta que en algún momento se dictaminó, ¿cierto?, que las dos instituciones estaban haciendo la misma pega. Entonces estaban haciendo como una especie de producto sustituto, o sea, los dos estaban haciendo una fiscalización. El tema está en que se dejó por zanjado que el SAC tiene otra visión de la fiscalización de productos de carne y en cambio la Seremi Salud tiene una visión más de salud, del consumo y del bienestar de la población y el SAC tiene que ver con que el producto de carne, los bovinos, las vaquitas, los terneros, las ovejas, etcétera, estén basados en ¿cómo se llaman? Las leyes y reglamentos, ¿cierto?, que tiene el país y que además tiene ajustados, ¿cierto?, a ciertas normativas y que obviamente la cuestión no sea una cuestión clandestina, que no sean cuatreros y todas esas cosas. Y la CEREMI se encarga más del tema que si está en cadena de frío, que si está apto para el consumo humano y si no tiene repercusiones, aunque muchas veces se cruzan, ¿ya? Y esa ha sido una discusión bastante grande que por lo menos hace muchos años que yo la veo escuchando. Pero en el caso de acá, deportes, tiene que ver, por ejemplo, con productos que puedan sustituir, por ejemplo, al producto que yo estoy haciendo en mi empresa, en mi organización. Un claro ejemplo de eso, que lo hacen los autores más antiguos, era los productores de lácteos o mantequilla, ¿cierto? A la amenaza de los productores, por ejemplo, de margarina. Ustedes saben que la margarina se hace de manera distinta, es mucho más barata desde el punto de vista de costo, ¿cierto? Y mucho más rápida de producir. Entonces, se dan cuenta que de la industria de alimentación, por así decirlo, dejémoslo como la industria de alimentación del desayuno, ¿cierto? Tenemos dos productos que son sustitutos entre sí, que ahí tiene que ver un concepto de economía de los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son bienes que pueden ser producidos y pueden ser sustituidos por otros, ya sea por gustos, por presupuesto, en este caso por plata o presupuesto, por restricción económica o por calidad, entre otros factores. Pero esos son como los más importantes. Entonces, por ejemplo, y hagamos una encuesta. ¿A quién le gusta la mantequilla y a quién le gusta la margarina? Que levante la mano, o diga yo, o a mí no me gusta ninguna de las dos. ¿Se dan cuenta que a la mayoría le gusta la mantequilla? De los que dijeron margarina, ¿por qué les gusta la margarina? Ya, ya, pero estoy preguntando, los que dijeron margarina, ¿por qué les gusta la margarina? Además que es más rica.
¿Ven? Obvio. ¿Cuánto cuesta un pan de mantequilla y cuánto cuesta un pan de margarina? El básico, de ninguna marca así rimbombante ni con nada cosa. Sí, por ejemplo, el de 200 gramos, por el chiquitito. ¿Se dan cuenta la diferencia de precio? La margarina nació en la época de los años 30, o sea, la margarina siempre ha existido. Lo que pasa es que antiguamente la margarina era animal, era de grasa de chanchito, etcétera, que era costosa de producir, hasta que inventaron después, en los años 30, para la Segunda Guerra Mundial o antes, la margarina vegetal. Y la margarina vegetal es súper barata de hacer, porque se hace incluso de residuos. O sea, yo tengo una productora, una empresa de aceite, yo perfectamente puedo hacer subproductos de esos aceites, de canola, de maravilla, de pepita de uva, de palta, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la producción o el costo de hacer la margarina es mucho más barata que la mantequilla, porque la mantequilla, al ser de leche, requiere otros productos, que requiere de partida de estar pasteurizada, tiene tema sanitario igual que la margarina, pero la margarina es mucho más fácil de hacer desde el punto de vista de costo. O sea, a mí, por ejemplo, me cuesta 100 hacer la mantequilla y la margarina me cuesta hacer 30, incluso hasta 20. Es súper barata. Entonces, obvio que no tiene la misma sabor. Entonces, por gusto, si nosotros nos fijamos por la variable gusto y dejamos todas las demás constantes, que es lo que se hace en economía, yo digo que la mantequilla es la que gana, ¿cierto? Pero si yo lo digo por precio o costo para el consumidor o cliente, ganaría la margarina. Pero lo que quiero llegar, ¿se dan cuenta que es un producto sustituto? Porque yo sí puedo sustituir a la mantequilla de la margarina y la margarina de la mantequilla. O sea, yo le puedo echar al pan mantequilla o margarina o ambos, dejándolo ser así como bien gráfico. ¿Ya? También pasa, por ejemplo, con té y el café. En economía se usa mucho este ejemplo del té y el café. El té y el café son bienes sustitutos porque no son bienes complementarios entre sí, por ejemplo. ¿Cuál sería un bien complementario entre sí, ya que estamos hablando de bien o mantequilla? Estoy hablando a las 11 porque tengo hambre. Por ejemplo, la mortadela o el jamón o el queso. ¿Por qué? Porque, claro, yo tengo mi pancito, ¿cierto? Y le echo margarina o mantequilla y me gustaría agregarle algo más. O el azúcar o la stevia o endulzante. Si yo veo la industria de los azúcares, oh, dulce membrillo, qué rico, me encanta. Eh, si yo veo la industria, por ejemplo, de los endulzantes, de lo que le echo para endulzar cualquier brebaje que tenga, yo tengo varias opciones. Hoy en día hay muchas opciones, pero reduzcámoslo solamente a endulzante y azúcar, ¿ya? ¿Son sustitutos? Sí. ¿Por qué? Porque los dos cumplen la misma finalidad, que es endulzar, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Si es así, ¿qué es más barato? ¿El azúcar o el endulzante? Y estoy hablando de endulzante, no la stevia, el endulzante. ¿Qué es más barato? El azúcar, ¿cierto? No, ¿qué es más barato? Ya. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué les gusta más? Echarle al té, al café, a la leche, a lo que sea, al pulpo. ¿Qué les gusta más? ¿Echarle azúcar o echarle endulzante? Sí, pero estoy haciendo un ejemplo, Janet. Janet. Sí, Marcia, pero estoy hablando
No que no estemos en cuarentena, estoy hablando así en el mundo ideal. Azúcar, por lo menos muchos de ustedes. Ya. Si yo lo veo ahora desde el punto de vista de salud, estamos claros que el endulzante, entre comillas, es más sano que el azúcar. ¿Qué lo digo entre comillas? Porque el endulzante hay endulzantes que son malos para la salud en altas dosis. Exacto. Porque acuérdense que antiguamente, y se me acaba el carnet con esto, ¿cuál endulzante existía antes? Estoy hablando de los años 90, 80. La sacarina, exacto. Hasta que tienen buena memoria. Sí, porque la fructosa, por ejemplo, cuando tú te tomas un néctar de jugo, tomas fructosa. Cuando tú haces un juguito en la juguera, tomas fructosa porque es el azúcar, el azúcar, ¿cómo se llama? El azúcar natural que tiene las cosas, las frutas, ¿ya? Entonces, la sacarina a nadie le gustaba, porque tenía un sabor horrible, a mí no me gustaba, nunca me gustó, ¿ya? Y toda la gente seguía consumiendo azúcar, hasta que llegó la sucralosa, que tenía un sabor más o menos decente, o sea, no era tan amarga y tan dulce como la sacarina, pero sí, en muchas dosis también era como complicado. Era amable. Y después salió la sucralosa con una de tapita celeste, después salió una tapita amarilla, después salieron fructosa, la sintetizaron como endulzante, y después salió la stevia, que la descubrieron en Bolivia, que en Bolivia hace miles de años, muchos más siglos ocupaban la stevia la sintetizaron y le hicieron un polvito, y tú le tienes que echar así un poquitito, porque si no le echáis mucho te queda la cuestión horriblemente dulce. Y como dice su compañera por allá, la Sandra, está la tagatosa, que es un derivado de una proteína de leche, ¿ya? Para que se comporte igual que el azúcar, que es como el azúcar de la leche, ¿ya? Pero ahí ya estamos hablando ya de mucho refinamiento. Es que la tagatosa sirve para los diabéticos porque no es azúcar en realidad, es una proteína que tiene sabor dulce, es entre comillas, mal dicho, el azúcar de la leche. ¿Ya? O sea, no tiene lo que el azúcar le hace daño a los diabéticos, ¿ya? Pero sí tiene una consistencia como el azúcar que es granulada y que uno la puede ocupar para hacer unos postrecitos, el flan, el que te queda súper rico, no se desinfla y todo el cuento, ¿ya? Vean Paula sin culpa en el canal 13 Cable. Dato rosa. Entonces, pero más cara que la contura, hasta el día de hoy. No es un producto barato, que es al alcance. Entonces ahí volvemos de nuevo, por ejemplo, a la parte económica. Porque, por ejemplo, a mí me encantaría que toda la gente pudiese tener acceso a la tagatosa, pero la tagatosa es súper cara de producir y, y esos costos son traspasados al consumidor. Entonces, una bolsita así cuesta como 5, 6 o 7 lucas, chiquitita, de 300, 400 gramos, ¿cierto? Es súper cara, es muy buena, yo creo que es una alternativa del azúcar muy buena, pero es carísimo. En cambio, ¿cuánto cuesta un saquito de 300 gramos, 500 gramos de azúcar, chiquillo? De la azúcar más barata, no hagamos de llanza ni azúcar caribeña. 650, 500 pesos, o sea, no cuesta ni siquiera más de 1.000 pesos, ¿cierto? O sea, imagínense, 500 pesos contra 8.000 o 6.000 o 7.000 pesos que cuesta una bolsa de 300 gramos de la gatosa. Y que más encima están en los supermercados grandes, que era una tienda especializada de alimentación sana, que ahí le cobran a uno el doble, no sé por qué. Entonces se dan cuenta que hay productos sustitutos. Entonces, si yo soy de la empresa que hago azúcar, si yo no establezco una dinámica de mejor producción, ¿qué es lo que ha hecho Yansa? ¿Qué es lo que ha hecho Yansa, por ejemplo? Yansa lo que hace es que solamente fabrica azúcar, y ustedes saben que aquí el azúcar la hacen de la remolacha, no de la caña de azúcar, porque aquí en nuestro país no es caribeño, ¿cierto? Exacto, adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yansa? También se aventuró a fabricar endulzantes.
Pero no solo endulzantes, sino que sacó toda una línea de endulzantes varios. Sacó la azúcar cero caloría o la azúcar light, sacó la azúcar morena, que antes no se consumía en Chile, era muy raro ver que azúcar morena. La línea de endulzantes, como dice Evelyn y Sandra, pues de que ahí está la sacarina, que ya casi no existe, la sucralosa, la fructosa, el agave, el no sé qué, la stevia, y un montón de otras cosas más, y se puede sacar azúcar de muchas cosas, o endulzantes de muchas cosas, ¿cierto? Y ahí va variando el precio según, o sea, la sucralosa dentro de eso es más barata que las otras, pero todas cumplen la misma función, que es endulzar, ¿cierto? Por ende, si yo me voy después al líquido que yo voy a tomar con ese azúcar, que por ejemplo sería el té, café, si yo lo veo solamente en té y café, también tengo sustitutos. No es lo mismo. Yo puedo tomar desde té Zampa hasta el té ultra importado de Oh My God United Kingdom. ¿Cierto? De hecho, estuvo muy de moda hace unos años atrás ir a las teterías a comprar té de hoja súper exclusivo. Y hoy en día, ya antes del coronavirus, con todo lo del importe de Oriente, era muy barato comprar tés de China o tés importados de Oriente, yo vi de todos los sabores posibles, desde jengibre hasta raíces de no sé qué cosa. Así es que a lo que voy con toda esta cháchara, hay un sustituto. Entonces, si yo soy una empresa, soy una organización que da un cierto servicio o entrega un producto, ese producto ya tiene un sustituto de otra empresa en la industria. Y si yo no me adapto, como dice muy bien uno de sus compañeros, Juan, me puede terminar por quebrar la empresa. ¿Qué son los papiones? ¿Qué son los papiones? No, no sé qué son los papiones. No, ahí sí que me estoy perdido. Ah, ya. Ah, ya los monos de Puerto Colorado. Ya. Ya, ok. Parece que es un chiste interno. Eh, ya. Y por último, tenemos una cosa que es muy importante al final de las cinco fuerzas de deporte, que es la rivalidad de la industria. Y aquí es todo lo que nosotros ya conocimos, que pueden entrar nuevos oferentes o más competidores, que los proveedores nos pueden ejercer presión, que los clientes nos pueden ejercer presión y que además tenemos presión porque pueden crear nuevos productos que puedan sustituir los nuestros y por lo tanto nuestros clientes o consumidores nos dejen de lado. Tenemos la rivalidad de la industria, que es la rivalidad que existe entre los competidores existentes, o sea, entre Llanza, la azucarera de Cuba o la azucarera no sé qué, y la cuestión, o en los té Supremo, té Club, Akbar Té, eh, ¿cómo se llama el otro de los tés ingleses? Ay, se me olvidó. El Ceilán, té Samba, grande té Samba. Eh, Dilma, muy bien. Por eso les digo, sí, por supuesto, las imprentas también que tuvieron que adaptarse a todo este tema y las imprentas hoy en día ya casi no ofrecen el servicio antiguo que uno podía, por ejemplo, pedir las tarjetitas y todo eso, sino que se digitalizan, pues ahí tuvieron que reconvertir su industria. ¿Pero por qué? Ahora mismo, como dice Francisca, la industria de las imprentas. ¿Hay nuevos entrantes? Sí, puede ser, porque hoy en día la cuestión de impresión, el tema de la impresión, no solo ahora son las imprentas establecidas las que hay allá en Santiago Centro, por ejemplo, sino que, sino que también empezaron a entrar productores pequeños, como pequeños diseñadores, ¿cierto? Los proveedores, obviamente,
que empezar a negociar, porque ya los proveedores que les daban tinta y todo eso, o refacciones a las grandes imprentas, se tuvieron que cambiar, porque ahora están cambiando a las impresoras modernas, láser, etcétera, todo el cuento, ¿ya? Los clientes cambiaron, porque ahora se pusieron más exigentes y piden cosas mucho más. Es un cliente que no tenía idea antes cómo hacer una, no sé, pues hoy en día incluso un cliente te puede mandar un archivo, un publisher, que es del Office, y te puede decir, esto es lo que quiero que me hagan una cosa parecida a eso. ¿Cachai? Y después tienen los sustitutos, que hay muchos productos o programas informáticos que pueden hacer lo mismo que hacen las imprentas. Y a la vez está toda la rivalidad que tienen todas las imprentas de no morir en este caso, o sea, de producir y tratar de mantenerse dentro del negocio para no ser liquidados como empresa. ¿Mm? Ahí vamos a ver el tema de la tecnología más adelante, Francisca. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos la etapa del ciclo de vida de una industria. Por ejemplo, la industria del té, la industria del papel, la industria, por ejemplo, de servicios de AG, etcétera. Tenemos una introducción y tenemos un crecimiento y tenemos una madurez y una declinación, donde están las ventas y el tiempo. Esto es lo que se quiere siempre evitar y mantener esta etapa de la madurez, ¿ya? Entonces, acá hay un valor, aquí lo que hablaba mucho su compañera de Francisca, con respecto a las tecnologías. Si yo tengo aquí una empresa con barreras, aquí están las barreras tecnológicas contra la movilidad y el tiempo. Si yo tengo una barrera creciente para las prácticas patentadas, o sea, que yo no me adapto a la tecnología, no veo nuevas formas, procedimientos o tecnologías que me permitan poder aumentar mi producción, aumentar mi frontera, posibilidades de producción, o sea, la tecnología como un insumo para poder mejorar mis recursos productivos. Con el tiempo, si se dan cuenta, con el tiempo llega un 6 y me decaigo. En cambio, la industria 2 iba igual hasta que llega un punto en que introduce la nueva tecnología y genera economías de escala, ¿cierto? Y, por ende, barreras crecientes por tecnologías complejas. O sea, adopta la nueva tecnología y crece y tiene toda esta área de diferencia. Y, por ende, esta empresa va a ganar más dinero o va a tener mejores recursos y una mejor posición en el mercado. Exacto. Una tecnología es súper importante para poder establecer la capacidad de una empresa o de una organización en poder posicionarse dentro de la industria. La tecnología siempre ha sido un ejemplo muy claro de cómo uno puede aumentar su capacidad productiva y disminuir los costos. Totalmente, totalmente, Evelyn, totalmente. Por ejemplo, es que para eso son, pues las empresas tuvieron que reinventarse cuando ya se dejaron y ya era inútil estar haciendo las boletas de honorarios, por ejemplo, o incluso la receta a los médicos, las facturas, etcétera. Porque incluso ahora, desde creo que el año pasado o antepasado, ya es obligación que las empresas empiecen a facturar electrónicamente. O sea, ni siquiera la ley les da el chance para poder hacerlo. Antiguamente les daba la opción. Ahora casi todo electrónico ahora es obligatorio. O sea, ya el Servicio de Impuesto Interno no te está aceptando el talonario de factura manual. Todo tiene que ser electrónico y las boletas también. ¿Por qué? Porque el sistema electrónico del Servicio de Impuestos Internos te permite hacer una trazabilidad, un seguimiento. ¿Cachai? Sobre todo para el sector público, ¿cierto, Marcio? O sea, para el sector público uno puede seguir la boleta, la guía de despacho y todo electrónico, la puedes guardar en PDF, la cuestión la puedes dejar en un pendrive, en un duro, en una nube, y esa cuestión nunca se la va a perder. En cambio, la física nos falta el incendio, la inundación, el hueón o el hueón malintencionado, que se pierde. María Inés, eso se los digo al final, y yo se los dije al principio, cuando me conecté. Este tema del 5 fuerzas de Porter es súper complejo verlo en la administración pública, porque esto tiene que ver más con la administración privada, pero sí tiene que ver unas cosas con lo público, y he tratado un poco de tirar el tema a lo público, ¿ya?
Sí, pero Correos de Chile se tuvo que reinventar. Por ejemplo, ahora Correos de Chile es igual que Chile Express o DHL y todas esas cosas que tienen que ver con temas de transferencias de plata a ciertos lugares y el tema de las encomiendas que sigue siendo un negocio súper grande, sobre todo desde China. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí hay otra parte que es lo que estábamos diciendo. Estas son las fronteras de la industria, que es lo mismo que estábamos viendo. Los compradores, los proveedores, estos son los clientes o usuarios, los proveedores, los participantes potenciales o productos sustitutos y o sea, los bienes sustitutos acá y los potenciales participantes o lo que habíamos hablado de los nuevos entrantes, ¿ya? Que esto es deporte, que él tiene otro como forma de decirlo. Entonces, nosotros tenemos barreras de entrada y salida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que nosotros tenemos barreras de entrada y barreras de salida cuando nosotros tenemos sistemas de producción. ¿Qué significa una barrera de entrada? ¿Qué se les viene a ustedes a la mente cuando yo digo barreras de entrada? ¿No se ha escuchado eso en algún momento, en alguna parte de las barreras de entrada? Exacto, límites, filtros, ¿cierto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de una barrera de entrada? Bien simple, de cualquier cosa. Ya, sí, sí, desde el punto de vista de salud es eso, pero más simple. El precio, muy bien, Noelia. Cuando yo voy a un concierto, cierto que hay conciertos que son, uno paga una entrada, ¿cierto? Pero hay conciertos que son gratis. ¿Qué objetivo pone el empresario o el artista, etcétera, cuando le pone precio a la entrada y yo tengo que pagar plata para poder verlo cantar? Exacto. Pero no entiendan segregación como algo malo. Es una discriminación desde el punto de vista de un filtro, como dijo su compañero Pedro. Una segregación, un filtro. Entonces, cuando yo pongo, por ejemplo, un precio para poder ingresar, una tarifa para poder ingresar a cierto lugar, yo estoy haciendo una segregación dependiendo, por ejemplo, en este caso, al nivel de renta o de ingreso. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo consigo? Consigo segmentar a los clientes, ¿cierto? Para que llegue un cliente de cierto nivel económico, ¿cierto? Para que entren al concierto, ¿cierto? Y puedan ocupar las plazas. Y eso a lo vez, como ventaja competitiva que la ven en unos tiempos más, ya, ahí sí, ya. Entonces, yo lo que hago es colocar barreras de entrada, ¿cierto? Porque así adentro tengo la capacidad o la predisposición de tener de tener consumidores con un nivel de ingreso que me permitan después hacer lo que hacen muchas compañías o de ingresos, el merchandising, donde te venden la poletita como 50 lucas, la bebida como a 13.000 pesos, el vasito chico, y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo. ¿Ya? También las boletas de garantía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver con la empresa? Por ejemplo, las tarifas de aduana, como dijo su compañera, también es una barrera de entrada, que son los impuestos aduaneros que yo le coloco, por ejemplo, a todo fabricado en China, porque fabricado en China y porque me los chinos, como dijo Trump. O que muchas veces Chile, antiguamente, antes de aplicar las tarifas de arancel cero, se le agregaban, no, yo no digo somos dos, yo digo que es lo que dice Trump, ¿ya? Entonces, yo a mí no me caen mal los chinos, yo estaba siendo un poco jocoso con el tema de Trump, del presidente de Estados Unidos actual. Pero, por ejemplo, antiguamente en el país, cada bien importado que venía de fuera del país tenía una arancel de un 5, un 10, un 15%, más o menos.
Entonces, eso generaba de que si el bien costaba, por decirle, 100.000 pesos, después con ese arancel quedaba en 200 o 300.000 pesos porque generaba un costo importante. Eso es una barrera de entrada. Y cuando nosotros tenemos barreras de entrada, y aquí ven, si tenemos barreras de entrada y salida, las barreras de salida es lo mismo pero dentro de la misma empresa. Si tenemos sistemas demasiado complejos, burocráticos para poder producir, tenemos también imposibilidades de producción, por ejemplo. En algunos países que son de corte más centralmente planificado, fijan cuotas de producción, que fue lo que pasó, por ejemplo, en la Unión Soviética o en Cuba en algún momento del siglo XX, en donde le decían a los zapateros que tenían que producir 50 zapatos por cada uno cada mes. Pero ¿qué pasa si la gente necesitaba más de 50 zapatos? Entonces ahí tienes una barrera de salida, donde tú colocas techo a la producción, colocas un monto a la producción. Y la barrera de entrada es al revés, es para lo que entra. Metas, sí. Miren, en la Unión Soviética o en Cuba, en los años 50, 60, a las empresas de bienes les decían que había una cantidad de habitantes, por decirle unos 100.000 habitantes, y que solo produjeran, por ejemplo, 200, 400, 500 o 1.000 abrigos para abrigarse. Pero, por ejemplo, la gente necesitaba más, necesitaba 50.000, necesitaba 80.000, etcétera, no sé, necesitaba muchos más, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa es una barrera de salida, porque yo estoy planificando y estoy poniendo topes a la producción o estoy colocando ciertos cuestionamientos, ciertas improntas, ¿ya? Sí, y aunque tú no lo creas, Senka, en algunos países sí que se le colocaban metas de producción y que a veces eran ridículas, ¿ya? El libre mercado, por ejemplo, al contrario, lo que hace es llegar y producir lo que tú necesitáis. Y la teoría económica dice que el mercado va ajustando solo cuánto se necesita. Es obviamente que eso no pasa porque hoy en día tú produces muchas cosas y no todas se usan. Y muchas quedan en la basura o hay que donarlas o se hacen las famosas ventas de bodega con mitad de precio. ¿Ya? Entonces, hay que llegar a un ajuste porque creo que los dos extremos son complejos. ¿Ya? Esto es súper importante tenerlo en cuenta porque cuando yo hago un análisis de la industria, generalmente tengo que ver cuáles son los compradores, quiénes son los proveedores o grupos de proveedores, los competidores, los bienes sustitutivos, o sea, tengo que hacer un análisis, ¿cierto? Y cuáles son los errores más comunes que nosotros hacemos en los análisis, según esta metodología de aporte, que defino el sector en términos demasiado amplios o amplios estrechos, o sea que o yo hago un análisis en donde yo mi competencia la, la dejo, la analizo del punto de vista que la tomo en cuenta o no la tomo muy en cuenta. Si presto la misma atención, ¿cierto? Si elaboro listados de análisis muy rigurosos, y acuérdense que todo esto tiene que ser un análisis bastante flexible, porque la industria y los temas económicos productivos siempre son demasiado flexibles, o sea, las empresas, ustedes han visto que hay muchas empresas y microempresas que han quebrado y otras que fabricaban de la industria de la tela o de industria textil que fabricaban pantalón y otras cosas, han todas que reconvertido a fabricar mascarillas e insumos clínicos, insumos textiles clínicos, porque saben de que los otros no lo van a vender. Por lo tanto, se adaptan ante esa impronta del coronavirus y en este caso de la pandemia para poder seguir existiendo, vendiendo, perdón, y seguir facturando. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, por supuesto, la demanda es la que manda, por así decirlo. Y de hecho, cuando uno habla de la ley de oferta y la demanda es la que manda. O sea, si la demanda disminuye hasta llegar a un punto en que ya no hay demanda, no hay abundancia, o sea, no hay necesidad de ese producto, de ese servicio, la empresa tiene dos opciones. O cierra y liquida, o se adapta. Así de simple. Pero se adapta simplemente, se adapta. De hecho, tuve que ir a comprar unas cosas ahora
protección y todo, y me di cuenta que habían incluso locales de venta de celular y cosas así que están vendiendo alcohol gel, mascarilla, trapeador, limpiador y cosas que no pertenecen al giro. ¿Cachai? Está bien que se haga, pero acuérdense que también hay un tema de impuestos internos también. Y ahí yo creo que ese tema no lo han tocado ni el gobierno y todo. O sea, que hay una flexibilidad para poder cambiarse de rubro o tener un rubro temporal para que uno pueda subsistir y no quebrar. ¿Ya? Porque ustedes saben que el impuesto interno, uno cuando se mete al impuesto interno y todo el cuento, uno establece los giros del negocio de la empresa, los giros, los giros productivos. Que está, aquí hay una lista del servicio de impuesto interno. Y que hay contados casos donde no aparece el giro y uno tiene que empezar a pensar ya, ¿dónde diantres meto esta cuestión? Y ahí uno va, pregunta, habla por internet y si tienen y siempre tienen buena disposición, uno dice, mire, ¿sabe que este se parece más a este código o a este otro código? Y es que estoy hablando de impuesto interno, la patente es lo mismo pero en la parte municipal. Y la patente también se rige por el mismo código, los códigos de giro del impuesto interno, que al final es una tabla, ¿ya? Por eso se pueden ampliar. Y esas ampliaciones de giro es lo que mucha gente no sabe y no lo hace. Y después llega el inspector municipal y te partea o te cierra el negocio, te quita la patente. ¿Cachai? A mucha gente le está pasando eso también, pero por ignorancia. Entonces, en ese sentido, también las autoridades tienen que también ser flexibles o enseñarles a la gente, darle instrucciones, mandarles correo electrónico, mandar a algún funcionario o funcionaria a repartir volantes, mandarlos por internet, por correo electrónico, para capacitar a la gente, porque no toda la gente sabe de que uno puede ampliar el giro, ¿ya? No pueden ampliar el giro, que es algo súper fácil, uno se mete en internet y amplía el giro. Exacto, una orientación, y eso no lo sabe la gente, eso no lo sabe la gente. Entonces, en ese sentido, ya, ahora sí, chiquilla. Sí, por supuesto, o sea, la idea es que la gente no pierda y no cierre el negocio, o sea, es súper dañino para la economía que los negocios cierren, que los negocios sean cerrados una ton- por por un resquicio o por un detalle, ¿ya? O sea, lo que hay que hacer es tratar de facilitarle las cosas a la gente, en ese sentido la autoridad, el Estado, yo estoy hablando de Estado como todo, tiene el deber de tratar de capacitar a la gente y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted no cierre, usted es un vendedor de artículos electrónicos perfecto, usted puede ampliar giro para temas de limpieza y toda la cuestión, hágalo. Si es muy complicado, se les da una extensión de 3 meses para poder hacerlo y toda la cuestión. El Servicio de Impuestos Internos y las municipalidades tienen las facultades legales para hacer eso, porque de hecho lo tienen. Así que no me vengan con que no. ¿Ya? Ya. Entonces, si se dan cuenta en la diapo acá, cuando ustedes tienen un ámbito competitivo y una ventaja competitiva, ¿qué es una ventaja competitiva? Es la tecnología, medio de producción, gente o funcionarias que le permita a usted que el producto que usted está haciendo, el servicio que usted está haciendo, tiene un sello o ese algo distinto que le permite llegar a mayores consumidores dentro de la industria. Por ejemplo, nómbrenme ustedes un producto que ustedes lo compran, ya sea alimenticio o tecnología, lo que sea, pero que ustedes lo compran más allá de que sea barato o que sea bonito, sino porque, no sé, algo porque le da confianza, porque le gusta, por algo así. También los sellos. Pero yo les pregunté el producto, un producto que ustedes compren. Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿sí?
Yo he probado todas las otras colas, por ejemplo, la Pepsi, la Tommy Cola, la no sé cuánto cola, y todas son distintas, ¿cierto? No es lo mismo comprarse Mac que comprarse otro tipo. No es lo mismo comprarse Ésica que comprarse Avon. Son gustos distintos, pero tienen un sello. Calzado. No es lo mismo comprarse un zapato chino que comprarse un guante, que comprarse un Cardinale, por ejemplo. Aquí los varones me pueden acompañar con eso. No es lo mismo el M&M que un Chubby. Ya, a ver. Noelia, ¿por qué para ti la Coca-Cola tiene un sello? Pero tú, Zdenka, tú has comprado algún perfume, alguna bebida, algo que te da por una calidad y algo por un sello distintivo. Porque, por ejemplo, Noelia dice, dentro de las bebidas a ella le gusta la Coca-Cola, porque es única, porque la Pepsi ni las otras colas no la han podido igualar. Ah, bueno, se nota, Cecilia, que fumas. No es lo mismo comprarse un reloj Q&Q que un Casio, por ejemplo. Y no es lo mismo un Casio que, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esta marca bonita de relojes? Un Rolex. Gracias, Pedro. Un Swatch. Yo tuve un Swatch muy bueno, muy caro, pero muy bueno. Sí, por supuesto, también es cosas de gusto, pero si se dan cuenta, cada empresa trata de marcar su sello, aunque produzca la misma cuestión. O sea, la Pepsi y la Coca-Cola producen bebidas cola, que las dos se plagian mutuamente, pero las dos tienen un sello distinto. Hay gente que le gusta la Pepsi y otra gente que le gusta cola. Y yo he escuchado a gente que toma pisco y la piscola no la pueden tomar con otra cosa que no sea Coca-Cola, por ejemplo. También los productos que son veganos o que tienen un sello diciendo este producto no tiene ninguna materia animal, ni ningún aceite animal, y etcétera, etcétera. Eso también es un sello, ¿cachai? Handmade. Oh, yes. Sí, pues, totalmente hecho a mano. O por ejemplo, cuando uno compra productos de artesanía donde realmente no son, miren, pasa mucho ejemplo con los chalecos de alpaca. Los chalecos de alpaca hay muchos que son chinos y son producidos en masa, pero cuando yo me acuerdo que por buena suerte pude viajar el año pasado al Cusco y vi el de Real chaleco de baby alpaca, y es otra cosa. No, me imagino, Francisca, que no debe ser otra cosa. O sea, a mí personalmente me gusta más la Pepsi que la Coca-Cola. Pero esos factores psicológicos, Pedro, también son un sello. O sea, el marketing que ha hecho esas empresas ha sido tal porque se te cuela en el cerebro. O ustedes no recordarán, por ejemplo, los personal estéreo Sony, los Walkman y los Aiwa. Ahí se me cayó el carnet de nuevo. Sí, pues, o sea, después empezaron a llegar de marcas así como Hitachi y de marcas así, de otras marcas japonesas y chinas distintas. Pero tener un Walkman Sony era un Walkman Sony, po, ¿cierto? Y a veces el Aiwa, el Aiwa podría tener la misma funcionalidad, lo mismo, hacía exactamente lo mismo, pero era Aiwa. O el Sanyo, a ese no me acordaba, el Sanyo, sí, yo tuve dos, muy bueno. El otro es el tema de los celulares. iPhone versus Galaxy N. No sé qué número llevaban, creo que el 20 ya. El iPhone 11, los Nokia.
Oye, los Sanyo eran bien buenos. Yo tuve un Discman Sanyo que me duró 5 años, súper bueno, y más encima empezó a traer la tecnología que no saltaban cuando uno caminaba, así que era muy bueno. No me toque el Sanyo. Ah, sí, bueno, y ahí en el confort yo prefiero metros que suavidad. Yo ya estoy acostumbrado a la lija, así que no hay problema. Así que miren, les voy a leer el ejemplo que sale acá de los importantes, porque si se dan cuenta, cuando yo tengo un ámbito competitivo muy amplio y tengo un menor costo, yo tengo un liderazgo en costos. O sea, que yo me especializo en liderar los costos, o sea que mis productos o mis servicios son a menor precio, ¿cierto? En el contrario, que en igual que yo tengo un objetivo reducido, o sea, no quiero llegar a todos, ¿cierto? Pero también quiero tener un menor costo. Yo me enfoco en el costo, no en liderar los costos, sino en enfocarme en que el costo me sea menor. A diferencia que si yo quiero una diferencia, que mis productos sean distintos al de la competencia, que tengan un sello, cuando yo quiero hacerlo amplio, yo me enfoco, o sea, mi objetivo es la diferenciación a secas. En cambio, cuando yo quiero que sea reducido, que sea el enfoque de la diferenciación. ¿Cuál es el ejemplo clásico de esto? Por ejemplo, como dice Marcia, la calidad. Por ejemplo, ¿por qué se dan cuenta que ustedes, las empresas grandes de celulares, Huawei, iPhone y Samsung, por decir otras, ¿ya? Han sacado celulares de distintas marcas? Por ejemplo, hoy en día sale el celular guanchulero SW, SS2, ultra bacán y ultra requete contra bacán. O tengo el iPhone S, el iPhone S1, S2, S3 y S4. Porque la calidad de la diferenciación y va dependiendo del bolsillo. Tengo como una especie de celular iPhone 11 básico, ultra básico, que cuesta 500 lucas. Tengo el siguiente, que tiene un poquito más, pero no tanto, pero cuesta 650. Después tengo otro, donde es bacán, pero no tan bacán, y sale 800. Y después tengo la ultra bacán, que me hace las tareas del profe, va por mí a clase, calcula mi impuesto y toda la cuestión, pero cuesta como 1.500.000, ¿cierto? Entonces, ahí lo que yo estoy haciendo, me estoy tocando en la diferenciación. Y cuando ya empiezo a ver el tema de los costos, me enfoco en la diferenciación y en un enfoque de costo. ¿Por qué? Porque mi objetivo competitivo es reducido. iPhone apuesta por gente con plata o gente que no tiene plata pero está dispuesta hasta a vender a la abuela por tener el celular. ¿Se dan cuenta? Entonces voy a leer este ejemplo, que es súper importante que lo tengan en consideración. Green Draper usa una estrategia de diferenciación centrada. El cigarro es malo para la salud. El jefe de Servicios de Sanidad de Estados Unidos señala que muchos estudios de investigación y prácticamente todas las instituciones de salud en el mundo concuerdan que el tabaquismo es una causa primaria de cáncer. Entonces, ¿por qué alguien compra una nueva marca de cigarrillos llamada Green Draper que muestra en su empaque una cabeza de la muerte con una capucha negra? ¿Ya? Después de dirigir una empresa de construcción durante muchos años en Castle Hayne, Carolina del Norte, en Estados Unidos, Dan Norris fundó Poison Incorporated para vender cigarros a los que corren riesgos. Tuvo esa idea radical cuando leyó una noticia sobre una demanda legal por muchos de miles de millones de dólares contra Philip Morris, presentada por un hombre que argumentaba no tener... Espera un poco. Que argumentaba no tener idea que los cigarros eran peligrosos. Poison vendió 12.000 cajetillas en 2003. Este compadre nos explica: mi propósito solo le dice la verdad. Nuestro mercado meta es una persona que entiende los peligros de fumar cigarrillos, pero que no está dispuesta a arriesgarse por la experiencia de fumar. Los que fuman nuestros cigarrillos son los que escalan el monte Everest,
bucea los cañones de Oves, se descuelgan desligándose de acantilados de Montejeno y saben que han vivido su vida al máximo cuando realizan el viaje final con la muerte. Qué loco, ¿no? O sea, se dan cuenta, si ustedes analizan, este compadre vende cigarros. Todos sabemos que los cigarros hacen mal y pueden producir cáncer, producen cáncer en realidad. Entonces, lo que él está diciendo y su enfoque de diferenciación, porque todos venden, hay muchas compañías que venden cigarros, como decía su compañera Cecilia, ¿cierto? Pero este vendía unos cigarros especiales para gente que no le importa tener cáncer porque él y su campaña de marketing está estableciendo como que este cigarro es solo para gente bacán, es solo para gente que puede vivir con el riesgo a morir, o sea, para gente ultra top one. ¿No les parece conocida esa estrategia? Por ejemplo, Starbucks. ¿Qué diferencia hay en hacerte un café rico, con un poco de manjar, con un poco de eso que lo haces en tu casa o en la cafetería de la esquina, con ir al Starbucks? Las Red Bull, como dice su compañero Juan, muy bien, o sea, las Red Bull también hacen mal, sobre todo con whisky, no lo hagan. Estatus, ¿cierto? Comprarte un Mac, por ejemplo. Yo sé que los Mac, por ejemplo, son buenos para la gente que son diseñadores y necesitan alta potencia. Pero, por ejemplo, para uno que solamente ocupa Word, Excel, Internet, ¿de qué va a servir tener un Mac? Díganme. Si nosotros vivimos la dictadura de Windows. Además que Windows es súper pirateado, Mac no. Es súper difícil de piratear. Entonces, es complicado este tema. Y tiene que ver mucho con las otras temáticas, ¿ya? No, si el Mac es amigable, es precioso, a mí me encantaría tener un Mac y estuve a punto de tener un Mac porque la interfaz es súper linda, ¿cachai? Es súper amigable, es súper bonita, pero es súper caro en comparación con lo mismo que tú quieres hacer con un computador Acer, con un Toshiba, con un HP, etcétera. Ya, por lo menos desde mi punto de vista, para mí la otra vez intenté usar un Excel un Excel en Mac y me costó harto porque las cuestiones en Excel en Mac están cambiadas. Entonces, el cortar y pegar para mí ya fue todo un desafío hacerlo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, cuando yo hago estas estrategias, tengo los costos de los liderazgos en costos, igual no se sostiene. Miren, los riesgos de liderazgo en costos, los riesgos de diferenciación y los riesgos del enfoque, que es lo que estábamos viendo acá. Cuando yo me especializo en liderazgo de costo, liderazgo de diferenciación o enfoque de diferenciación. ¿Ya? Entonces, si yo me coloco solamente en los liderazgos en costo, ¿qué es lo que va a pasar? Los competidores van a empezar a imitar, ¿cierto? Y la tecnología cambia. Por lo tanto, los costos van a seguir bajando o van a encarecerse dependiendo de la tecnología que ocupe, ¿ya? Y la diferenciación también no se sostiene porque los competidores igual me imitan. O sea, va a haber un momento, chiquillos, en que yo tengo mi panacea con mi producto o servicio, pero va a llegar un momento en que ya no voy a poder sostenerlo porque todos me están copiando, ¿ya? Todos nos están copiando, ¿ya? Después para los consumidores, la base de diferenciación, o sea, que la Coca-Cola o la Pepsi tengan un sello, les va a importar un comino. Porque, por ejemplo, vamos a estar en un carrete y al final lo único que va a querer es, yo quiero una bebida cola que me permita tomarme la piscola. Me importa un comino si es Coca-Cola, Tomicola o Pepsi-Cola o lo que sea. Obviamente esto ya con las 4 o 3 de la mañana. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esas son las complicaciones que puede tener eso. Entonces, Porter habla de la ventaja estratégica, ¿ya? Que tiene que ver con los objetivos estratégicos y la ventaja estratégica. Eso quiere decir que si yo me enfoco en toda la industria productiva o me enfoco solamente en un segmento, y si en esa ventaja estratégica me permite ver una singularidad
percibida por el consumidor, o sea, que el consumidor vea mi sello de servicio o producto, o que yo me posicione como costos bajos, o sea, que mi producto sea fácil de producir a un costo muy bajo. Entonces, en ese sentido, si yo tomo toda la industria, yo estoy enfocado en la diferenciación. Cuando, cuando quiero que vean un sello, pero a la vez en toda la industria, que es, por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola siempre ha tratado de diferenciarse como una bebida cola que es original, que es rica, que conserva su azúcar a pesar de todos los cambios que ha tenido por reglamentación y etcétera. O si me voy a los costos, a producir alto, a bajo costo, liderar los costos globales. Ahora, si yo solamente entro en un segmento, como lo hace Mac, que solamente entra un segmento de gente o que tiene los recursos o que no tiene los recursos, pero le gusta utilizar cosas Mac, ¿cierto? Es un enfoque de concentración, ¿ya? Ahí, bueno, ustedes después lo pueden leer bien, cuáles son la madurez y de todo el tema. Ahora, ¿qué pasa con una empresa o una industria cuando se amenaza a la sustitución? Por ejemplo, la mantequilla cuando es amenazada por la margarina. Yo tengo una curva de costos unitarios y el tiempo, ¿cierto? Acá están los costos y acá está el tiempo, y tengo una industria que está amenazada. En este caso, los lecheros que hacen la mantequilla, y va entrando los de la margarina. Si yo invierto como para reducir los costos, al final de cuentas igual voy a perder. ¿Ya? Voy a perder porque voy a seguir produciendo lo mismo, solo que a menor costo. Exacto, entonces, ¿qué es lo que hago? Me renuevo. ¿Y qué es lo que hago? Dejo que la tecnología, en este caso, haga su efecto para poder aumentar y renovar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado, por ejemplo, que han salido una combinación de margarina y mantequilla. Yo la otra vez compré una de Quillaye, que era una combinación, que no se podía decir la mantequilla porque la mantequilla tiene denominación ¿cómo se llama? De origen, ¿ya? Pero es un mix de mantequilla y margarina que además no tiene lactosa y tiene poco colesterol. O sea, es súper artificial, digamos las cosas como son. Pero es una alternativa, ¿cierto?, a los que les gusta la mantequilla y la margarina y que además es saludable. Mantequilla con sal de mar también, o sea, en ese sentido se ha podido producir y se ha podido hacer cosas que ha podido experimentar, ¿cierto?, una renovación, y para ello uno necesita mayor tecnología, porque con las mismas máquinas, con el mismo sistema productivo, yo no puedo producir esa mezcla de margarina y mantequilla, por ejemplo. Exacto. Y eso lo que hace es tener mayor variedad y adaptación, como dicen por ahí. ¿Cierto? Entonces ahí empezamos a hablar, Porter habla del tema de calidad. Entonces vemos que tenemos un desempeño, las características del producto, la confiabilidad, durabilidad, etcétera. Mantequilla de cabra también. ¿Ya? Y por último, para ir terminando, tenemos lo que es la cadena de valor, que es lo último que plantea Porter, que significa que una empresa o un sistema productivo de organización tiene una cadena de valor en la cual tiene una actividad primaria y unas actividades de soporte. O sea, yo tengo la logística de entrada, o sea, los proveedores y los insumos, las operaciones, la logística de salida, o en este caso el producto terminado, el marketing y ventas y salida, que estas son actividades primarias o el core o el deber ser o las columnas de la organización. Pero frente de eso, esas actividades son, por así decirlo, sostenidas por abastecimiento o compras, desarrollo de tecnologías de información o tecnología, recursos humanos y la infraestructura propia de la empresa. Y esa cadena provoca que al final uno tenga una ventaja competitiva en base a un producto con un sello o un servicio con un sello o un segmento de la población. No sé si me explico más. Por ejemplo, en sus instituciones, la Dirección del Trabajo, un hospital, un servicio de salud, un ministerio, un tribunal, ¿cierto? Tiene actividades misionales, por así decirlo, procedimientos del tema de las denuncias,
de la deber ser de la institución, pero tienen todo eso, pero además lo sostiene una, una cadena de producción o una infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo tecnológico, abastecimiento y administración. Frente a lo que hace la institución, fiscalizar, entregar un servicio de salud, entregar un servicio de fiscalización, entregar bienes y productos, etcétera. No sé si ha quedado más o menos claro, estimadas y estimados. Protocolos también, pero más que nada, a lo que queda es que una empresa o una organización pública o privada tiene, estas las que están en azules, son actividades primarias, que son las actividades para poder conseguir, para poder realizar los bienes o servicios que hace, ¿cierto? Pero detrás de pantalla, detrás del escenario, hay una estructura que permite sostener todo eso, ¿cierto? O sea, en un hospital, los médicos, las enfermeras, etcétera, hacen y dan el servicio de salud, pero detrás de ellos y ellas hay recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, informática, recursos humanos, etcétera, logística, etcétera. Directo trabajo, la fiscalización, ¿cierto? Las denuncias que hacen para poder establecer un sistema más justo y acorde a la legalidad vigente de la parte de las leyes laborales. También hay recursos humanos, sueldo, informática, ¿cierto? Abastecimiento, logística, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y por último, la parte de las actividades de soporte, mientras más importancia y, por así decirlo, desarrollo tengan estas actividades de soporte, mejor resultado van a tener las actividades primarias. O sea, si ustedes tienen un sistema de recursos humanos, un departamento, una división o un área de recursos humanos competente que les permita, por ejemplo, darle, dilucidar sus dudas de sueldos, de remuneraciones, de poder contratar gente adecuada a las necesidades de la organización o la entidad pública, de tener un abastecimiento que permita anteponerse y comprar cosas y uno no tener que estar mendigando insumos, papel y otras cosas, y uno tenga las cosas que necesita para poder trabajar cómodamente, dignamente, tenga una tecnología, un buen computador, no digo última tecnología, pero un computador decente, que no se pegue el Excel, que uno pueda tener internet decente, que pueda trabajar bien, tranquilo, que uno pueda tener una infraestructura que le permita estar cómodo, eso va a repercutir directamente en los trabajadores, en el componente humano, en los procesos, en los procedimientos, en la calidad, en la cadena de producción y etcétera. Estoy diciendo el deber ser, estimado. ¿Ya? Exacto. O sea, eso es, si uno tiene un colchón, bueno, sí, miren, vean las actividades de soporte como un colchón. Si el colchón está viejo, está feo, maloliente, es obvio que uno va a dormir mal, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Si uno tiene un buen colchón, donde uno siente que descansa, que tiene la espalda recta, uno siente que está descansando, que está cómodo, va a dormir bien. O sea, ustedes, la mayoría, o algunos que son fiscalizadores o que trabajan en los productos misionales de su organización, si ustedes tienen ese respaldo institucional, van a poder tener una mejor pega y por ende sus servicios o sus productos van a ser mejores y sus usuarios o sus clientes lo van a recepcionar mejor, van a obtener una mejor fidelización y van a tener una retroalimentación mucho más esperable y mejor de la que reciben si no fuera así. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta ahora? Bueno, no se preocupen, chiquillas y chiquillos. Me parece súper bien. Si esa es la idea, ¿ya? Nos estamos viendo el día jueves, si Dios quiere, para poder seguir entonces. Espero que tengan todo, todo está en el aula virtual y cualquier cosa que tengan me van escribiendo al correo en horario normal, ¿ya? A las 6:30.
6:30. Ya está, de hecho, en el aula virtual está puesta ¿cómo se llama? La cosita del Collaborate. ¿Ya? Que igual ahora terminamos un poco antes porque igual no tenemos break, po. Si estuviéramos en clases presenciales haríamos break. No, tranquilo, ¿qué dice la circular 15, Pedro? ¿Qué está diciendo esta vez? ¿Austeridad? Ya. Sí, por supuesto. Ah, pero la circular 15 creo que no es la última, no es la única vez que lo han hecho, y la cuestión de la austeridad la han tirado por lo menos cada año tiran una circular de austeridad, de que uno tiene que apretarse el cinturón hasta más no poder. Sí, totalmente. Es que no hay otra que hacer, pues si hay una pandemia es complicado. Ya, cerremos la conversación si quieren comentar ustedes, chiquillas, pero voy a apagar el para que no quede registro, ¿ya? Buenas noches.